Sistema esquelético. La cabeza. Está conformada por el cráneo óseo. El esqueleto del cráneo y de la cara protegen el encéfalo y sus anexos. Aloja los órganos de los sentidos y brinda apoyo a los órganos de la respiración y la masticación. El neurocráneo está conformado por la bóveda del cráneo y la base del cráneo. Viscerocráneo, macizo facial, hueso de la cara, tiene un frontal, es el hueso único mediano simétrico que ocupa la parte anterior del cráneo, tiene un occipital, este es un hueso impar medio simétrico situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Cuenta con 8 huesos del neurocráneo. Un etmoides, este es un hueso impar, medio y simétrico situado por delante del esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, medio y simétrico y está situado como una cuña en la base del cráneo. Tiene 2 parietales, es el único hueso que pertenece exclusivamente a la bóveda del cráneo, la calota. 2 temporales, hueso par situado lateral y media de la base del cráneo. Contiene el órgano vestíbulo cloquear, sentido del oído y sentido del equilibrio. Cuenta con 22 huesos, el cráneo. Tiene 2 nasales, que es la masa ósea rectangulares ubicadas en la región superior de la fosa nasal, por debajo del frontal, por delante del etmoides y por dentro del maxilar. 2 maxilares, hueso de la cara par corto, de forma irregular, cuadrilátera, con 2 caras, interna y externa, 4 bordes y 4 ángulos. Tiene una mandíbula y esta es un hueso grande único, irregular, simétrico y central que se localiza en la parte inferior de la cara. Cuenta además con 2 cornetes, que es un hueso par situado en la parte inferior de las fosas nasales, a la cual contribuyen a formar. Se articula con el etmoides y el maxilar superior por arriba, con el palatino por detrás y con los lagrimales por delante. Cuenta con 2 palatinos, que son las caras libres opuestas, las que miran la cavidad bucal propiamente en el maxilar superior, y tienen un vómer. Es un hueso único o impar que se encuentra en la línea media de la cara y constituye la parte posterior del tabique nasal. Puntos craneométricos son 12 impares o medios: metoniano, aleobar, espinal, nación, gabela, ofrión, bregma, ovelión, lagda, onión, opistón, basoideo, yugular, malar, dacrión, estefanoid, pterión y asterión. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rendón. En el momento les voy a explicar parte de las suturas craneales y las fontanelas. Las suturas craneales son bandas fibrosas de tejidos que conectan los huesos del cráneo y están compuestas de tejidos de conectivo fibroso. Dentro de ellos están las suturas escamosas, la sutura lamboidea, el asterión derecho, epterión derecho, el bregma, la sutura coronal, parietal derecho, frontal, temporal derecho, entre otros. También está la sutura sagital, la sutura coronal, epterión derecho, la sutura escamosa, sutura sagital, sutura lamboidea, asterión derecho, asterión izquierdo y lamboidea. Las suturas craneales son los huesos del cráneo del recién nacido, que están unidas por suturas flexibles que protegen y permiten el crecimiento del cráneo. En la imagen que hay al lado podemos observar el cráneo normal de un recién nacido. Está conformado por hueso frontal, fontanela anterior, sutura sagital, fontanela posterior, hueso occipital, sutura lamboidea, huesos parietales, sutura coronaria y una sutura metópica. Dentro de las suturas también está la sutura sagital, la metópica, la coronaria, la parioescamosa,
esfenoescamosa, la fontanasal, la frontomaxilar, la frontolagrimal, la frontocigomática, la sutura internasal, sutura nasomaxilar, el cigomático maxilar y el intermaxilar. Está la sutura platina mediana, la sutura esfenofrontal, la sutura palatina transversal, la sutura esfenoparietal, sutura esfenoescamosa, sutura occipilotomastoidea y la sutura lamboilea. La sutura coronal es la que separa el hueso frontal de los parietales y la sutura sagital es la que separa los huesos parietales entre la línea media. La sutura lamboilea es la que separa los dos parietales del hueso occipital y la sutura escamosa está formada por una unión inferior de cada hueso parietal con un hueso temporal al respectivo. También están las fontanelas. Las fontanelas son unos espacios entre los huesos donde están las suturas, que son denominados algunas veces puntos blandos. Estas reciben el nombre de fontanelas y son una parte del desarrollo normal. Las principales fontanelas son la fontanela anterior o también conocida como bregma, que esta es la que está situada entre el hueso frontal y los parietales. Están también las fontanelas posterior o conocida como lambda, que está entre los parietales y el occipital. Y las fontanelas laterales o esfenoidales. Es una superior y otra inferior. La fontanela superior o fontanela esfenoidal y la fontanela inferior o fontanela occipital. Las fontanelas permiten que el cráneo del feto se aplaste cuando está naciendo. Estas a su vez ha tenido el lugar de crecimiento adecuado del cerebro, se funcionan quedando el cráneo herméticamente cerrado. No está más de aclarar que de no ser por las fontanelas, los bebés en el parto sería muchísimo más complicado. Las fontanelas están divididas en fontanela interior, que es la más grande, mide aproximadamente 2.5 centímetros de ancho y 4 centímetros de largo, y esta se cierra a los 18 meses de edad. La fontanela esfenoidal derecha e izquierda y la fontanela mastoidea derecha e izquierda se cierran un poco después del nacimiento. Y está también la fontanela posterior, que es la más pequeña, es muy difícil de palpar y mide 0.6 centímetros de diámetro y se cierra antes sobre los 3 o 4 meses de edad. Los forámenes es la abertura o agujero que permite el paso o comunicación entre dos estructuras anatómicas. Los huesos del cráneo tienen también varios forámenes que reciben distintos nombres específicos. Principales forámenes de la cabeza. Foramen incisivo. Da pasaje a los ramos terminales de vasos palatinos mayores y al nervio nasopalatino. El hueso incisivo premaxilar con el maxilar y representan una primitiva comunicación entre la boca y la nariz. Foramen palatino. Da paso al nervio y vasos palatinos mayores, generalmente par, algunas veces 1 y ocasionalmente 3. Perforan las caras inferior y medial del proceso piramidal del hueso palatino. Foramen espinoso. Orificio situado en la base del cráneo. En él, a la mayor parte del hueso esfenoides, donde se dispone posterior y lateralmente al agujero oval. Foramen yugular. Es una gran abertura en la base del cráneo. Se encuentra detrás del conducto carotídeo y se forma delante del peñasco parte del temporal y por detrás
por el occipital. Foramen magnum, orificio mayor situado en la parte posterior inferior del cráneo. Base del cráneo, piso temporo-occipital, a través del cual se establece la continuidad del sistema nervioso central hacia el raquis. Senos paranasales, conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides maxilar superior, que comunican con las fosas nasales. Estas influyen en la respiración, la fonación, el calentamiento y la olfacción. Clasificación. Existen 8 senos paranasales, 4 a cada lado de la nariz, y están cubiertos por el epitelio respiratorio, con moco, epitelio cilíndrico ciliado con células calciformes. Funciones. Reducción del peso del cráneo, cavidades de resonancia para la voz, humidificación y calentamiento del aire, estética facial. Seno maxilar. Es una de las cavidades que conforman los senos paranasales en la cara. De ella es la cavidad más grande y es de forma piramidal. Se localiza en el hueso maxilar superior. El seno maxilar está inervado por ramas del nervio maxilar. Seno frontal. Son 2 cavidades separadas por el tabique interfrontal. Cada seno, a su vez, puede tener uno o más compartimientos. Mide en promedio 3 centímetros. Los senos frontales están revestidos de células que elaboran moco para impedir que la nariz se seque. Seno etmoidal. Se encuentran a cada lado de la mitad y el tercio superior de la cavidad nasal y medial al hueso de la órbita. El laberinto etmoidal contiene el cornete superior y medio. Senos esfenoidales. Se encuentran en el cuerpo del esfenoides y son 2, uno a cada lado, y están en íntima relación con la silla turca. Cada seno esfenoidal se comunica con el meato nasal superior a través de unas pequeñas aberturas.